El propósito principal de cualquier organismo es mantenerse con vida. Esta afirmación es cierta casi por definición, dado que es un mandato impuesto por las fuerzas freáticas de la evolución. Todos los seres vivos hacen preservar su integridad fisiológica frente a los peligros y las oportunidades. Por esa razón existen los cerebros, según explica el neurocientífico Anil Seth en su libro La creación del yo. Porque el motivo en virtud del cual la evolución dotó a los organismos de cerebros no fue para que pudieran escribir poesía o resolver acertijos. Desde una perspectiva evolutiva, los cerebros no existen para pensar de manera racional, para comunicarse mediante el lenguaje o incluso para percibir el mundo tal y como es. La razón más fundamental por la cual un organismo tiene un cerebro o un sistema nervioso de cualquier tipo es para ayudarlo a mantenerse con vida, asegurando que sus variables filosóficas esenciales no excedan los límites estrechos compatibles con la continuidad de su supervivencia. Con todo, no queda nada claro si el cerebro es una ventaja para mantenerse vivo o, por el contrario, constituye un hándicap que se ha ido perpetuando, mal que bien, en buena parte de la fauna de la Tierra. Incluso una total ausencia de un sistema neuronal de motivación no es óbice ni cortapisa para que las formas de vida más primitivas compartan nuestro propósito principal o el de cualquier otro organismo. Por ejemplo, las bacterias no poseen un sistema de recompensa, no actúan en busca del placer, sino que reaccionan ante una molécula que desencadena una respuesta automática. Así que las bacterias detectan y reaccionan ante la presencia de alimento y cuando se encuentran en un entorno con escasez de nutrientes, se agrupan y cooperan para aumentar su eficiencia. También rechazan a aquellos vecinos que consumen recursos energéticos sin contribuir. Además, defienden su territorio contra otros grupos de bacterias y adaptan su estrategia bélica según sus proporciones relativas. Estos microorganismos logran estas purezas únicamente emitiendo y absorbiendo una gran variedad de moléculas. Y el éxito de esta estrategia, aparentemente sencilla, se ve reflejado en la abundancia de bacterias que existe. No solo en el cuerpo humano hay más bacterias que células humanas, sino que la biomasa bacteriana de la Tierra supera la de todas las plantas y todos los animales juntos. Por lo tanto, aunque se podría concluir que los humanos son los dominantes en la cadena alimenticia, también se podría considerar que los humanos son en realidad granjas móviles para bacterias, que unas criaturas que no usan ni una sola neurona para conseguir lo mismo que nosotros, es decir, sobrevivir y reproducirse, no superan en número y llevan incontables años más que nosotros en este planeta. Entonces, ¿qué? ¿Por qué aparecieron las primeras neuronas? Y lo más importante, ¿por qué la evolución no las ha erradicado ya por completo? En una palabra, flexibilidad. A pesar de la eficiencia de las bacterias a la hora de sobrevivir, al carecer de un sistema de recompensa, una colonia bacteriana solo puede reaccionar a estímulos de manera automática, inflexible, limitante. Por el contrario, organismos como las planarias, que hace 550 millones de años se encontraban entre los primeros en tener un sistema nervioso, dejaron de depender de respuestas preestablecidas. Estos seres poseían una nueva habilidad. Podían evaluar situaciones inéditas y responder con acciones adaptadas a circunstancias y objetivos específicos. A su vez, la evolución de los vertebrados, como los reptiles, anfibios, pájaros, mamíferos, trajo aparejada una arquitectura más compleja del sistema de recompensa. Una arquitectura que los seres humanos hemos heredado y desarrollado hasta convertirnos en sapiens. Una bacteria que detecta nutrientes cercanos está programada para perseguirlos y evitar moléculas inútiles o perjudiciales. La constitución bioquímica de la bacteria determina si absorbe una molécula que flota a su alrededor. Sin embargo, un mamífero lo decide. Esta es la verdadera ventaja operativa del sistema de recompensa integrado en el sistema nervioso.
Los seres humanos no siempre reaccionamos de forma automática. Consideramos diversos factores antes de elegir nuestras acciones. Nuestro cerebro evita evaluar el placer de cada posible experiencia y lo compara con los posibles costos utilizando lo que sabe acerca de su estado corporal, así como las futuras consecuencias de todas sus acciones y, otros datos relevantes. Solo después de este análisis decidimos nuestro objetivo y nos motivamos para actuar. Para cualquier ser vivo, la condición de estar vivo implica la búsqueda proactiva de un conjunto específico de estados a los que se regresa constantemente a lo largo del tiempo, ya sean temperaturas corporales, ritmos cardíacos o la organización de complejos proteicos y flujos de energía dentro de una bacteria unicelular. Estos son los estados de baja entropía que se esperan estadísticamente y que garantizan la supervivencia del sistema. Son, en última instancia, el tipo de estados esperados para el organismo en cuestión. Es crucial tener en cuenta que los sistemas vivos no son sistemas cerrados y aislados. Los sistemas vivos interactúan constantemente con su entorno de manera abierta, obteniendo recursos, nutrientes e información. A través de esta apertura, los sistemas vivos son capaces de dedicarse a la actividad, muy demandante en energía, de buscar estados estadísticamente esperados, minimizar la entropía y sortear la segunda ley de la termodinámica. De este modo, los sistemas nerviosos complejos, para mantenerse con vida, pueden decidir. Pero mayor flexibilidad también propicia que haya más caminos a la hora de decidir. Y a más caminos hay también más incertidumbre. Las probabilidades de sobrevivir del vertebrado aumentan en tanto en cuanto disminuyen. Por esa razón, para mantenerse vivo, debe perseguir otros objetivos subsidiarios a nivel social que le garanticen esa supervivencia, reduciendo la incertidumbre. La lista de esos objetivos es interminable. Sin embargo, este reciente estudio publicado en Nature analizó las motivaciones sociales fundamentales en dos momentos temporales concretos, 2016 y 2019, en 42 países distintos. En total se recogieron datos evaluando los motivos sociales fundamentales de 8.998 personas. Las motivaciones sociales más típicas fueron 7. Autoprotección, evitación de enfermedades, afiliación, estatus, adquirir una pareja, conservar la pareja y cuidado de familia e hijos. Otro estudio de noviembre de 2022 propone el siguiente mapa parcial de los sistemas motivacionales humanos, agrupados en 5 amplias categorías de problemas de adaptación. Algunas etiquetas alternativas utilizadas en la literatura se muestran entre paréntesis. Los sistemas entre corchetes siguen siendo en su mayoría hipotéticos, pero justifican una investigación más adecuada. Tened en cuenta que el mapa no incluye necesidades fisiológicas básicas como el hambre o la sed, la evacuación o la termorregulación. Naturalmente, todo este diagrama de Venn opera a nivel inconsciente e inventamos historias que justifican nuestros actos para evitar que parezcan una medida desesperada de supervivencia. Es el caso, por ejemplo, de la necesidad de publicar un artículo o un vídeo como este para expresar mis sentimientos o para obtener estatus. El sesgo de confirmación, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, hace el resto, porque constituye una poderosa fuerza de adaptabilidad ecológica. Porque sí es cierto que hay cientos de sesgos identificados en nuestra mente, pero parece que todos ellos se reducen a un puñado de creencias fundamentales unidas al sesgo de confirmación, tal y como sugiere un reciente estudio. Finalmente, lo más probable es que las bacterias sean las últimas en extinguirse en nuestro planeta. Decidir, entonces, no parece garantizar el éxito. Si acaso, puede ofrecernos el abrir senda hacia propósitos más ambiciosos como viajar a otros mundos, convertirnos en una civilización galáctica quizás, alcanzar el punto mega, incluso a duras penas, y resolviendo todos los problemas secundarios que producen todos nuestros avances civilizatorios, en una especie de continuo pacto fáustico. Cualquier mínimo error nos condenará al olvido. Si contra todo pronóstico logramos salir adelante, todas las bacterias que nos rodean, quizá, y solo quizá, experimentarán algo similar a la envidia.
mientras siguen viviendo calientes y confortables en nuestros organismos. Y esta es también, irónicamente, la razón de que sea tan difícil encontrar vida inteligente en el universo. El cerebro humano es extraordinario. Es grande, es compacto y más complejo que el resto de las especies. A lo largo de los últimos 6 millones de años ha triplicado su tamaño, aunque su mayor transformación tuvo lugar entre 200.000 y 800.000 años atrás, mucho antes de la aparición del Homo sapiens. ¿Por qué las capacidades del cerebro humano se han ampliado tan significativamente a lo largo de la historia de la especie humana? A primera vista, la respuesta parece evidente. Disponer de un cerebro avanzado nos ha permitido alcanzar niveles de seguridad y prosperidad como ninguna otra especie del planeta ha logrado mantener. Pero la realidad es un poquito más compleja. Si un cerebro como el nuestro es sin ninguna duda tan beneficioso para la supervivencia, ¿por qué el resto de las especies animales que nos rodean no han desarrollado cerebros similares a los nuestros durante los millones de años de evolución? Consideremos por un momento la siguiente distinción. Los ojos, por ejemplo, que se desarrollaron independientemente a lo largo de diversas vías evolutivas, están presentes entre los vertebrados, por ejemplo en anfibios, pájaros, peces, mamíferos y reptiles, también entre los cefalópodos, entre ellos las sepias, los pulpos y los calamares, así como en formas más simples de invertebrados, los ocelos, como abejas, arañas, medusas y estrellas de mar. El ancestro más alejado de todas estas especies, que al parecer vivió hace más de 500 millones de años, parece haber tenido únicamente receptores de luz básicos, capaces de distinguir la luz de la oscuridad. No obstante, y dado que la visión precisa proporcionó cierta ventaja para la supervivencia en distintos entornos, los ojos complejos evolucionaron de manera independiente en algunos de estos grupos adaptados, en cada caso, al hábitat particular de cada especie. Este fenómeno, por el que rasgos similares evolucionaron de forma independiente en diversas especies, en lugar de surgir de una característica existente en un ancestro común, se conoce como evolución convergente. Y hay muchos otros ejemplos, como el desarrollo de las alas entre los insectos, los pájaros y los murciélagos, o la forma corporal que desarrollaron los peces y los mamíferos marinos para adaptarse a la vida bajo el agua. Es evidente que varias especies obtuvieron beneficios similares por medios independientes, pero no cerebros capaces de crear obras maestras de la literatura, o vídeos como este en Baker Café. Tampoco evolucionaron cerebros para crear filosofía, o arte, o inventar el arado, la rueda, la brújula, la imprenta, la máquina de vapor, el telégrafo, el aeroplano o internet. Este cerebro solo ha evolucionado así en una ocasión en los seres humanos. ¿A qué se debe que este tipo de cerebro sea tan raro en la naturaleza a pesar de sus aparentes ventajas? La solución a este rompecabezas reside, en parte, en dos principales inconvenientes que presenta nuestro cerebro. El primero es que precisa de una gran cantidad de energía para funcionar. Corresponde solo a un 2% del peso del cuerpo y, sin embargo, consume el 20% de su energía. La segunda razón es que su gran tamaño dificulta el paso de la cabeza del bebé por el canal del parto. En consecuencia, el cerebro humano está más comprimido o más plegado que el del resto de las especies, y los bebés humanos nacen con el cerebro a medio hacer y necesitan más años de ajustes hasta alcanzar la madurez. Es decir, los recién nacidos humanos están indefensos, mientras que las crías de muchas especies son capaces de caminar nada más nacer y rápidamente pueden conseguir su propio alimento. Los humanos, sin embargo, necesitan un par de años al menos para caminar por sí solos en una postura más o menos estable y muchos más años antes de lograr alimento para la propia supervivencia. Teniendo en cuenta estos inconvenientes, ¿qué condujo al desarrollo del cerebro humano al principio de todo? Los investigadores argumentan que hubo varias fuerzas que pudieron haber contribuido conjuntamente a este proceso. La hipótesis ecológica sugiere que el cerebro humano evolucionó como resultado de la exposición de nuestra especie a los retos medioambientales.
A medida que el clima fluctuaba y las poblaciones animales se iban adaptando a él, los humanos prehistóricos con cerebros más avanzados habrían sido más habilidosos a la hora de identificar nuevas formas de alimento, de implementar estrategias de caza y recolección y de desarrollar tecnologías de cocinado y almacenamiento que les permitieron sobrevivir y prosperar en medio de las cambiantes condiciones medioambientales de su hábitat local. Por el contrario, la hipótesis social afirma que la necesidad creciente de cooperar, compartir, competir y comerciar dentro de estructuras sociales complejas proporcionó un cerebro más sofisticado con una mayor capacidad de comprender las razones de los demás y anticiparse a sus reacciones, lo que supuso una ventaja evolutiva. Asimismo, la capacidad de persuadir, manipular, halagar, narrar y divertir con el consiguiente beneficio social que reporta todo ello, además de ser cualidades ventajosas en sí mismas, espolearon el desarrollo del cerebro y la capacidad de hablar y de razonar. Por su parte, la hipótesis cultural destaca la habilidad del ser humano para asimilar y almacenar información, lo cual permite que sea transmitida de una generación a la siguiente. Según este punto de vista, una de las ventajas únicas del cerebro humano es su capacidad de aprender eficazmente a partir de la experiencia de otros, lo que facilita la adquisición de hábitos y preferencias que impulsan la supervivencia en diferentes entornos sin depender del mucho más lento proceso de adaptación biológica. Dicho de otro modo, los bebés humanos tal vez sean físicamente débiles, pero sus cerebros vienen equipados con capacidades de aprendizaje únicas, entre las cuales está la de captar y retener normas de comportamiento de la cultura que permitieron a sus ancestros sobrevivir y que ayudarán a sus descendientes a prosperar. Un mecanismo que también puede haber contribuido al desarrollo del cerebro es la selección sexual. Es posible que los humanos hayan desarrollado ciertas preferencias por compañeros con cerebros más avanzados, incluso en ausencia de ventajas evolutivas manifiestas. Y quizá esos intrincados cerebros albergaban ciertas cualidades importantes relacionadas con la protección y la crianza de los hijos, y sus potenciales compañeros eran capaces de inferir dichas cualidades a partir de atributos perceptibles, tales como la inteligencia, la expresión verbal, el pensamiento rápido o determinado sentido común. Y de esa manera, algunos cerebros especiales, algunos cerebros particularmente desarrollados, se enamoraron de tal forma que decidieron reproducirse. Y en esa reproducción, hubo cierta herencia de esa extraordinaria forma de utilizar el cerebro, que a su vez se fue perpetuando, multiplicando y alcanzando todos los lugares del mundo. Así que si no nos convertimos en idiocracia, es posible que cada vez seamos más hábiles porque nos gustan las personas hábiles. Y quizás eso, solo quizás, sea suficiente para albergar fe, para albergar esperanza ante el hecho de que allá en las estrellas nos estén esperando extraordinarias civilizaciones galácticas. Hasta la próxima.